súper frecuente en el consultorio, que es esta típica pregunta de ¿con qué reemplazo el pan? O empecé a consumir lácteos descremados y son horribles, no tienen el mismo gusto, no me vengas con reemplazar pan por galleta de arroz, que es un asco. Entonces, antes de decirte con qué podrías reemplazar el pan, te invito a cuestionarte, a preguntarte y a meter estas 3 palabritas que en realidad nos van a llevar a cada opción de reemplazo que vas a poder utilizar en tu cotidiano. Para eso, te invito a pensar en sumar, desplazar y reemplazar. ¿Qué digo con esto? Cada vez que nos preguntemos con qué puedo reemplazar X alimento o producto, porque muchas veces pensamos en productos, tenemos que entender primero qué alimento es el que estamos preguntándonos, qué producto es el que estamos preguntándonos, porque por ejemplo, si yo pienso en con qué podría reemplazar queso cheddar que le pongo a unos nachos, y yo ahí te diría, primero preguntémonos, en la cultura de reemplazo en la que vivimos, ¿por qué necesitarías reemplazarlo? Porque el punto es, no todo es reemplazable y no solo eso, estamos hablando de un producto ultraprocesado, paréntesis, será motivo de otro video si no sabes de qué estoy hablando cuando estoy hablando de productos ultraprocesados, es algo que no necesitamos incluir en el cotidiano. ¿Por qué tendría que reemplazar algo que en realidad no necesito? El punto ¿cuál sería ahí? Cuando estamos hablando de este tipo de productos, el cuerpo no necesita, más allá de que los consumas por disfrute, por placer, por hábito social de consumo si se quiere también, acá estaríamos hablando de desplazar. Es decir, hay un montón de productos que el punto no está en con qué puedo reemplazar la galletita dulce, el bizcochito, la factura que yo solía desayunar, merendar, el café todo el día, el mate todo el día, no es con qué reemplazo, sino ahí sería pensar en, hay cierto tipo de productos que necesito desplazar de mi alimentación. Y en todo caso será empezar a espaciar su frecuencia de consumo, pero no es algo que puedo pensar en el reemplazo. Porque además, ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos en el reemplazo, automáticamente mi cabeza, supónganse, sigo con el ejemplo de el untable cheddar. Supónganse que lo estoy usando por unos nachos. Incluso si opté por una alimentación vegetariana, ¿no? Busco una receta, el nuevo cheddar de zanahoria casero, que es riquísimo. Si yo en realidad estoy reemplazando esa salsa cheddar por un untable de zanahoria, mi cabeza automáticamente, yo pienso en ese reemplazo, va a ir a recordar a nivel inconsciente, y consciente también, a la integración sensorial que yo tenía de consumir ese queso cheddar. Entonces, ¿qué voy a ir a buscar? Voy a rememorar en todos los sentidos, tanto en el sabor, en el gusto, en la textura, en el olfato, en la visual, que me trae el recuerdo de esa integración sensorial, se le llama, de decir, cuando yo comí esta salsa cheddar. Entonces, ¿qué sucede? Claramente no es lo mismo. Por más que pueda ser muy rico esta nueva opción que vos estás sumando, este untable de zanahoria, y no tengo nada en contra de los untables de zanahoria y me parecen exquisitos, mi cabeza está pensando en que estoy reemplazando el queso cheddar. Entonces lo más probable es que te parezca un asco, o que digas, nada que ver esto, o que te parezca un sufrimiento el punto de decir, volvamos al queso cheddar, esto no podemos seguir comiendo, o los comentarios que pueden aparecer incluso de quienes te acompañan, como, dale, está bien, muy rico esto, todo bien, pero no me vengas con que esto es lo mismo que lo otro. ¿Y por qué nunca va a suceder, sobre todo cuando hablamos de productos ultraprocesados, que vos puedas rememorar esa integración sensorial y replicarla en tu cocina? Básicamente porque este tipo de productos están diseñados en un laboratorio, a nivel industrial. Tienen aditivos, químicos, saborizantes, perfumes, o sea, los aromatizantes, que vos no los tenés en la cocina de tu casa y que es imposible que los tengas. Entonces, nunca vas a conseguir ese sabor, porque es la gracia justamente de que no lo consigas. Vos podés hacer unas galletitas súper ricas, pero no van a ser igual que las galletitas con chips de chocolate
que venden en el supermercado. Vos podés hacer un untable de zanahoria exquisito, pero no va a ser igual que esa salsa cheddar que conseguís en el supermercado. Porque esos aditivos químicos no hay manera de que vos los tengas en tu cocina. Entonces acá, por eso es importante remarcar esta palabra de desplazar. Si yo pienso que se enlaza automáticamente con el sumar, si yo pienso en realidad, o porque estoy haciendo un cambio de hábitos, o porque decidí optar por una alimentación basada en plantas, por mi nuevo estilo de vida, o porque tengo algún síntoma que por prescripción médica me dijeron no puedo consumir este tipo de productos, no sé, por ejemplo por la sal que tienen agregada, el sodio que tienen agregado. Entonces acá tu cabeza se tiene que plantar en voy a desplazar el consumo de este tipo de productos. Porque lo elijo, porque me lo imponen por prescripción médica, por el motivo que fuere, por favor no lo hagas por dieta. Y si lo haces por dieta, te invito a que puedas conseguir, ya sea conmigo o con otro profesional, que tenga otro enfoque, que sea no pesocentrista. Paréntesis, amerita otro video también. Pero ya que tu cabeza se plante en esto de necesito desplazar el consumo de este tipo de productos y sumar otros a los que yo no estaba acostumbrada a incorporar en el cotidiano. Entonces acá el foco cambia completamente porque no estamos pensando en la restricción, en el sacar, en lo que no, sino que estamos justamente pensando en qué puedo sumar. Esto de ver el vaso medio lleno, porque así como un clavo no saca otro clavo, la mayonesa de zanahoria no reemplaza el queso cheddar ni la galleta de arroz reemplaza el pan. Entonces el punto es, tenés que empezar a dejar de comer fideos, galletitas, bizcochitos, o en realidad tenés que pensar en sumar todo lo que no estás comiendo por comer todo el tiempo lo mismo. Frutas, sumar verduras, sumar legumbres, sumar frutos secos, sumar semillas, sumar aceites de buena calidad, más, menos los lugares de privilegio que cada uno de nosotros ocupemos, obviamente, pero corrernos de ese foco de restringir y la cultura de la escasez en la que nos mete la cultura de dieta y empezar a poner el foco en esto de sumar. ¿Qué grupos de alimentos sumar? ¿Qué variedad? ¿Cómo prepararlos? También va a meditar otros videos, lo prometo. Ya hablamos de desplazar, de que hay productos que necesitamos desplazar su consumo porque no son necesarios. Pensar en sumar para abandonar esta cultura de la escasez, esta mentalidad restrictiva en la que nos mete la cultura de dieta, sobre todo cuando estamos hablando de hábitos alimentarios, poner el foco en sumar. Y llegamos a esta gran palabra que es reemplazar. Vivimos en la cultura del reemplazo, como mencionaba al principio, y no todo es reemplazable. Ni es reemplazable ni necesita ser reemplazado. Ahora bien, cuando pensamos en ¿con qué puedo reemplazar el pan? ¿Con qué puedo reemplazar el gluten, las harinas con gluten? ¿Con qué puedo reemplazar la leche de vaca, por ejemplo? Acá tenemos que hablar de 3 tipos de reemplazo. O sea, la pregunta no podría ser única, primero porque todos somos diferentes, tenemos síntomas diferentes, preocupaciones, objetivos y planificación e intención de cambios distintos. Pero hablando en lo general, obviamente, tenemos que pensar en 3 tipos de reemplazos. Y según qué tipo de reemplazo estemos necesitando o pensando, ahí serán las posibles respuestas. ¿A qué me refiero con esto? Los reemplazos pueden ser culinarios, por hábito de consumo o nutricionales. Si yo pienso, ¿puedo reemplazar el pan por una galleta de arroz? Sí, desde el punto de vista de un reemplazo nutricional, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando yo pienso en un reemplazo de tipo nutricional, me voy a enfocar en los nutrientes macro y micro, más o menos, que me está aportando ese alimento en cuestión que yo tengo ganas de reemplazar, porque quiero, por prescripción médica, por el motivo que fuere. El punto es, ese pan, que es fuente principalmente de hidratos de carbono, lo puedo reemplazar por una galleta de arroz que es fuente de hidratos de carbono. Es decir, en su mayor proporción me va a aportar hidratos de carbono. Después habrá que ver si
si ese pan era integral, si ese pan era de harina blanca, si esa galleta de arroz es integral, si esa galleta de arroz es arroz blanco. Para otro video será, ¿tiene menos calorías? ¿No tiene menos calorías? Uno es de harina de trigo y el otro es de harina de arroz. A nivel nutricional, es una opción de reemplazo. Si yo estoy pensando, alguien que decide optar por una alimentación basada en plantas, vegetariano, vegano, ya sea por elección o alguien que de repente recibe la noticia de intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca, entonces necesita reemplazar la leche de vaca en su alimentación. Ahí yo te haría esta pregunta. En realidad lo que vos estás buscando sería ¿de qué manera yo reemplazo a nivel nutricional esos nutrientes macros y micros que me está aportando la leche de vaca o los lácteos derivados de los animales, o es por hábito de consumo? Si pensamos a nivel nutricional, vamos automáticamente a pensar que la leche de vaca nos aporta calcio, vitamina D, proteínas. Entonces pienso en alimentos de origen vegetal, fuente de calcio. Y ahí pueden aparecer, entre otros, los porotos blancos, el kale, los coles como el brócoli, principalmente el tallo del brócoli, las semillas de sésamo, poroto de soja. Ahora bien, si a vos te gustaba tomar leche y no es que, dejaste de consumirla, ya sea por elección o por prescripción médica, pero vos necesitas reemplazar esa leche por el hábito de consumo que vos tenías y que te gusta, ahí sí podría llegar a aparecer, por ejemplo, entre las opciones, una bebida vegetal o leche vegetal, también se conoce, más allá de que no son leches, son bebidas vegetales. Ahí sí podría ser una opción la leche de almendras, la leche de castañas y todas las bebidas vegetales que se te puedan ocurrir. El marketing hace uso de esto también. Entonces, ¿es estrictamente necesario que yo consuma leche de almendras? ¿Es lo mismo la leche de almendras que la leche de vaca? No, no es lo mismo. Sería una opción si yo estoy necesitando reemplazar ese hábito de consumo que yo tenía. Pero no significa que a nivel nutricional sea lo mismo. Entonces acá estamos hablando de un reemplazo de hábito de consumo. Otra opción de este reemplazo de hábito de consumo podría ser alguien que de repente le informan que está padeciendo como síntoma la celiaquía y le encanta comer pan. Claramente, volvemos a esto de la integración sensorial. La galleta de arroz te puede gustar o no, en mi caso, me encanta. Te puede gustar o no, pero no es lo mismo que el pan. No tiene la misma textura, no genera ese mismo sonido cuando lo masticamos en el paladar, cuando lo gestionamos. A nivel de integración sensorial no es lo mismo. Entonces ahí, ¿qué se podría hacer? Buscar recetas de algún pan sin gluten que quede, en cuanto a textura, sabor, lo más parecido a ese pan que comías antes. ¿Es lo mismo? En este caso podría ser un reemplazo a nivel nutricional, porque en cuanto a los macronutrientes, ya sea un pan con gluten o un pan sin gluten, me aportan principalmente hidratos de carbono, pues según las harinas que uses se sumará más fibra, menos fibra, más proteínas, menos proteínas. Pero básicamente estamos hablando de hidratos de carbono. Entonces, a nivel nutricional, es una opción. Pero el punto va a estar, ¿es necesario que sí o sí te hagas un pan sin gluten, tipo miñón o flauta? Aclaro que estoy desde Argentina hablando. No es necesario. ¿Podrías usar la galleta de arroz? Sí, claro. Pero si vos tenías el hábito de consumo y eso a vos te nutría en cuanto al disfrute y el placer que te generaba, y hasta es un hábito social compartido, ahí te diría, y sí, busca una receta de un pan sin gluten que se parezca lo más posible a ese pan, porque estamos reemplazando un hábito de consumo. Después pensaremos si es necesario o no es necesario y qué es lo que se puede ir trabajando en cuanto a qué necesitamos o qué dejamos de necesitar cuando pensamos en un cambio. Y por último, el reemplazo a nivel culinario.
yo puedo estar, que a veces puede ser también compatible con esto un reemplazo nutricional o no. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un hot cake con manzana rallada, puedo pensar en un reemplazo culinario que podría ser una pera rallada, una banana pisada. En cuanto a la textura que voy a lograr y la funcionalidad que va a tener ese alimento en esa preparación, es lo mismo. Ahí sería un reemplazo culinario. Y justo en el ejemplo que puse de las frutas, también sería un reemplazo nutricional. Estoy hablando de 3 alimentos que pertenecen al mismo grupo de alimentos, que es el de las frutas. Ahora bien, alguien decide optar por una alimentación basada en plantas. O intolerancia a la lactosa, empieza a buscar el reemplazo culinario de una masa base de tarta dulce o salada en el que se usa manteca, por ejemplo. Entonces ahí puede entrar el aceite de coco, ahí podemos entrar a jugar con un poco de puré de manzana o el reemplazo del huevo, que pueden ser las semillitas de chía o de lino hecho gel, la famosa chinaza o linaza, o la banana, que también le va a dar estructura, pero ahí, de vuelta, a nivel nutricional no sería un reemplazo huevo de chía o de lino que un huevo de gallina o de algún tipo de ave. El punto, ¿cuál es ahí? Es el reemplazo culinario, es el tipo de función que cumple ese alimento en una preparación específica. No lo pensamos ahí desde el punto de vista nutricional, sino más bien en la función que va a cumplir. Entonces, ¿con qué reemplazo el pan? Te invito a que te repreguntes. ¿De dónde viene esa motivación para reemplazarlo? ¿Porque estás haciendo dieta y querés bajar de peso? Ahí la respuesta sería: no hagas dieta. Y que te preguntes por qué y para qué estás queriendo bajar de peso. Pedí acompañamiento con un enfoque biointegral para dejar de hacer dietas, para volver a reconectarte con tus sensaciones de hambre y saciedad, con aceptar tu corporalidad, con poder entender de cómo llevar una alimentación más consciente e intuitiva. Eso por un lado. Por el otro, ¿lo estás queriendo reemplazar por una indicación médica? Te diagnosticaron celiaquía y decís, bueno, ok, no puedo comer más pan. Bueno, pregúntate, ¿es por hábito de consumo o es a nivel nutricional que te estás preguntando este tipo de reemplazo? Por último, si en realidad estabas consumiendo, por ejemplo, pan lactal y te enteraste que es un ultraprocesado y querés reemplazar su consumo, te invito a que leas la etiqueta de los ingredientes, todos esos aditivos que no hay manera de que los tengas en tu casa. Ahí sería primero pensar en desplazar el consumo de ese pan, que en realidad no era un alimento, sino que era un producto comestible destinado para tal fin, y pensar en el reemplazo. ¿Sería por hábito de consumo o sería a nivel nutricional que vos estás buscando reemplazar ese alimento en cuestión? Prometo darte en el próximo video opciones para reemplazar el pan, apuntándolo a esto. A nivel nutricional, a nivel hábito de consumo. Si te gustó, ya sabes cómo funciona esto. Dale like, suscríbete para enterarte, ser el primero o la primera en enterarte cuándo es que viene la respuesta, y déjame sugerencias en comentarios sobre qué te gustaría charlar, qué tema te está intrigando o se te está dificultando en torno a, principalmente, tu nutrición. O sea, todo lo que nos nutre, qué pensás, qué te decís, qué comes, cómo lo comes, cuándo y por qué. Gracias. Carne más menos. Se acaba de meter un pájaro en mi casa. Ahí estamos, lo estamos